En este análisis de Mauricio Reina hay varias notas, una sobre análisis importantes sobre temas de actualidad, Papá Pitufo, por ejemplo, todo lo que ha causado este sujeto con la campaña de Petro, que le metió plata, parece ser que sí le metió plata. Pero Petro ha dado una entrevista al periódico que él mismo, con nuestros impuestos, se autoelogia, un periódico que se llama Vida, que cuesta cada edición centenares de millones de pesos y lo reparten gratuitamente en muchas partes. Y allí Petro dice que él, sí, él utilizó una avioneta de Papá Pitufo en la campaña, sí viajó en esa avioneta, pero que ellos pues entendieron que ese servicio de esa avioneta pues era un asunto que no estaba dentro de la claridad y legalidad que la campaña exigía. Hasta ahí aparentemente todo bien, pero entonces ¿por qué no hicieron esa denuncia, Petro? ¿Por qué Ricardo Roa no denunció ante las autoridades, ante la fiscalía, por ejemplo, que les habían metido ese gol? Se quedaron callados y ahora que se explota el escándalo de Papá Pitufo sí dicen que sí, porque ante las evidencias contundentes y las pruebas, pues Petro tuvo que salir a reconocerlo. También en este análisis Mauricio Reina habla sobre el artículo 411 del Código Penal. ¿Y por qué? Porque el artículo, palabras más, palabras menos, dice: los funcionarios públicos que usen su poder o sus relaciones para incidir sobre las decisiones de otros funcionarios podrán incurrir en graves delitos penales. ¿Y por qué el tema? Porque es que la fiscal Luz Ariana Camargo ha dicho que no es delito pedir puestos, pedir recomendaciones, que a propósito de la pelea o la denuncia mejor de Luis Carlos Reyes en la W, frente a que Roy Barreras le había pedido ubicar gente para que dirigieran la DIAN en Buenaventura y la DIAN en Cali. Entonces la fiscal dijo, no, eso no es delito, eso no. Pero aquí en el análisis de Mauricio Reina, él nos deja con la duda de que sí es delito. Es decir, sí es delito. La manera en que estaba pidiendo estos dos supercargos el señor Roy Barreras, y que se debe investigar, de tal manera entonces que no es tan cierto esto que ha venido diciendo la fiscal. Armando Benedetti, nuevamente involucrado en todos estos temas, el hombre claramente, igual que Petro, están metidos hasta los cabellos con el tema de Papá Pitufo. Y miren este dato, hay unas fotos donde Petro se está subiendo a la avioneta de Papá Pitufo en la campaña y ahí vienen quién tomó las fotos, Armando Benedetti. Y lo que nuevamente uno comprueba aquí es que Armando Benedetti tiene chantajeado a Petro, pero no porque Petro sea una ermita de la caridad y pobrecito el chantajeado, no, es un chantaje entre delincuentes, entre ellos dos, entre bandidos. Armando Benedetti tiene pruebas contundentes de las suciedades que ha cometido Petro en campaña, como gobernante incluso, y cosas de tipo personal también, ¿no? Sabe temas de adicción a las drogas, por ejemplo, de Petro. De tal manera entonces que escuchemos a Mauricio Reina sobre este análisis que hace importante sobre estos temas de actualidad que sacuden de nuevo a la opinión pública colombiana. Está la lista de todos los que, por decirlo de alguna manera, están salpicados por Papá Pitufo. Pero lo que más llama la atención, Mauricio, es que el presidente pues está reconociendo que sí viajó, que él viajó en un avión de alias Papá Pitufo, que es un delincuente, alias Papá Pitufo es un delincuente, un contrabandista, y que lo hizo sin saber que era de él y por eso dio la orden, pero no lo denunció. En su momento no lo denunció, supongo porque se exponía en plena campaña cuando prácticamente ya era el presidente de la República, pero no lo denunció. Y lo segundo preocupante es eso de Luis Carlos Reyes, que está echando al agua a su propio compañero de gobierno, a Roy Barreras, diciendo que incluso le mandaba mensajes como ¿qué pasaría si a fulanito de paz le rompieran las piernas? Sí. Un mensaje que de verdad a todas luces está fuera de foco, ¿no? Es cierto, bueno, por un lado importante que el presidente haya dado su versión, yo creo que eso había que hacerlo y ya entonces el presidente da sus declaraciones y cuenta
cómo fue lo que pasó. Eso creo que es muy importante de cara al país. Lo otro, lo que usted señalaba, Giovanni, porque crece la polémica, crece el escándalo y aparece el fuego amigo, ¿no? Que ese tema también es bien complicado. Y sobre eso, sobre ya el nombre de Roy Barreras, que empieza entonces a girar por ahí por cuenta del ministro Reyes, pues dice la fiscal que hacer recomendaciones no es un delito. Esto de cara a lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, que creo que aquí, de todos estos implicados que les mostrábamos ahora, no se nos puede olvidar. Aquí la investigación pues tiene que surtir todo su curso y empezaremos a saber entonces cuáles son las verdades que sean probadas por la justicia. Hacer recomendaciones no es un delito y digamos que en el gobierno se suelen presentar múltiples recomendaciones. Se presentan en el sector privado, en el sector público, ahí te paso la hoja de vida, pásame la hoja de vida, lo que sea. Pero depende mucho del énfasis de las recomendaciones. Lee uno en el Código Penal, artículo 411, que los funcionarios públicos, porque hay para funcionarios públicos y gente que no es del sector público, que usen su poder o sus relaciones para incidir sobre las decisiones de otros funcionarios para obtener beneficios propios o ajenos, incurren en un delito. Artículo 411 del Código Penal. Uso de influencias, del poder propio, de las relaciones de un funcionario para hacer que otro funcionario haga algo que termine favoreciéndolo o a él o a otra persona. Pues entonces depende del énfasis de las recomendaciones. La recomendación en sí misma no es delito, pero depende del énfasis. La versión que da el actual ministro de Comercio es que más o menos la conversación con el doctor Roy Barreras habría sido del siguiente tenor, que le dijo que él era muy promisorio, que era un funcionario joven muy brillante, con mucho futuro, pero que es como si un jugador de fútbol, que es una gran promesa, no quiere que le vayan a romper las piernas, entonces que hay que oír ciertos favores, etcétera, etcétera. Primero, pues el talante bastante mafiosón de lo que dice el ministro de Comercio, que le dijo en su momento el presidente del Senado, sorprende de verdad, asusta de verdad. Pero segundo, si fue ese talante, las palabras distintas o algo parecido, pero con ese énfasis, seguramente sí se acerca al Código Penal. Lo decidirán en su momento las autoridades. Una última observación sobre la entrevista del presidente Petro al periódico Vida, al periódico oficial. Él dice que no sabía exactamente que la avioneta era de papá Pitufo, pero que hicieron la inspección y sin embargo después se dieron cuenta que sí era. Pues lo que dice Giovanni, ¿por qué no terminaron o diciéndolo ante el Consejo Nacional Electoral a la hora de decir los recursos de la campaña, o diciéndolo públicamente, o diciendo que había un señor con presunción de contrabando que estaba prestando esa avioneta? Nada, silencio absoluto, omisión de denuncia. Segundo punto, lo que tiene que ver con su mención al señor Xavier Vendrell. Dice el presidente Petro, Xavier Vendrell acababa de llegar a Colombia, no conocía bien cómo funcionaba esto y entonces pues no sabía bien a quién le recibía plata y a quién no. Xavier Vendrell está haciendo negocios en Colombia desde hace más de 10 años, desde hace 11 años prácticamente. Por lo tanto, decir a estas alturas que no sabe cómo funciona el país, creo que sabe mucho mejor que muchos de nosotros cómo funcionan los entresijos del país. Y lo último, termina la entrevista el presidente Petro diciendo que esas fotos que le estaban tomando en la avioneta de papá Pitufo eran para chantajearlo, pero que él a estas alturas de la vida no se deja chantajear. Ahí les dejo esa perla para los que crean que la relación con Armando Benedetti está más relacionada con presuntos chantajes de parte de Armando Benedetti que con una afinidad política verdadera. No sé cuál sea la versión exactamente, pero el presidente dice que a estas alturas de la vida no se deja chantajear. Ahí dice, de hecho, cuando dice que no se deja chantajear, ahí dice que Benedetti puede seguir o no seguir en el gobierno. No sé si vio en la entrevista que podría o no podría seguir Benedetti en el gobierno. Uno dice, después de semejante pela que se dio, sí, sacar a Benedetti ahora uno... Pues vamos a ver si es consistente y consecuente con sus palabras, ¿no? O sea, si puede seguir o no puede seguir, pues vamos a ver si lo saca de pronto. Esa sería una gran sorpresa. El hecho es que en este momento no tenemos ministro de Defensa, no tenemos ministro en funciones, pues, del Interior, de Cultura, de Trabajo. Se me queda uno más. Bueno, Interior sí, porque ahí ya está el viceministro, pero de todavía resto no está en funciones. Claro, pero por lo menos es el que ya sabemos quién está ahí en cabeza. Pero los demás, Paula, pero no hay nadie sí, en exacto, funciones se quedaron todavía allí con esa renuncia protocolaria y no saben qué va a pasar con ellos. Porque podrían no aceptar al presidente y siguen si no le acepta la protocolaria. El que más me parece grave es el ministro de Defensa, porque mire la crisis que hay. Defensa para una crisis de seguridad monumental e Interior para una crisis de gobernabilidad monumental. Porque en lugar de andar diciendo que los congresistas son neoliberales, heteropatriarcales y no sé cuántas más cosas,
pues ¿por qué no trata de trabajar con el Congreso nombrando un ministro? Pero no, 10 días llevamos más o menos sin ministro. Sí, aproximadamente. Sí, y ahorita es que espere que ya viene la gobernadora del Chocó, que la vamos a tener aquí en Red Más Noticias para que escuche de viva voz lo que ella muy valientemente sola está teniendo que enfrentar el Chocó, porque ella dice que se siente huérfana. Estaba en la ONU, ella denunciando lo que está pasando En la en OEA. su departamento. Estuvo en la Organización de Estados Americanos denunciando lo que estaba pasando.